Ya estamos de vuelta y vámonos con mi querido Pedro Tello, analista económico. Pedro, qué gusto recibirte como siempre aquí en la agenda. Mario, buenos días. Es un gusto saludarte a ti y a quienes nos siguen en este espacio. Oye, escuchando las noticias, Pedro, y decimos en Estados Unidos, inflación récord en prácticamente 40 años. El próximo año van a ser 40 años que no teníamos registro. En México, 21 años. Y yo sé que esta pregunta es para tesis doctoral, pero si pudieras explicarnos con esta claridad que tú haces, ¿por qué estamos viendo en el mundo esta inflación? Y ahí luego lo aterrizamos al caso mexicano. Hay tres razones que explican por qué los precios se han acelerado a escala mundial y entre ellos, evidentemente, la propia economía mexicana. Tú recordarás y quienes nos están viendo en este momento que cuando se dio la pandemia, en diferentes momentos, conforme iba avanzando el impacto mismo de la pandemia, las economías o los países cerraron temporalmente Sí, actividades que consideraban como no esenciales. Cuando la pandemia comienza a ceder en cuanto al ritmo de contagios, los gobiernos empezaron a reabrir sus actividades, de tal suerte que se presentó una caída importante y casi simultánea en la demanda de productos a escala mundial, ujú, pero el reaprovisionamiento de los productos a escala internacional no avanzó con la misma velocidad porque el retiro de las restricciones a la movilidad y la apertura de actividades a escala mundial se presentó en diferentes momentos. Así que el primer factor que explica este repunte en la inflación es que la demanda de sí, productos se recuperó a un ritmo más rápido que la oferta. Y ok. esto provocó que en consecuencia los precios se fueran al alza. Segundo, en la medida en la que productos tan importantes y materias primas tan relevantes como los hidrocarburos, como el acero, como los productos alimenticios empezaron a aumentar de precio, Ujú. lo que esto generó fue literalmente un tsunami sobre costos de producción muy importantes para las empresas de todo el mundo y para el poder de compra de los hogares. Ujú. Así que la segunda explicación de la inflación tiene que ver con el repunte importante en el precio de artículos que son de consumo generalizado para la actividad económica, para los hogares, como son los hidrocarburos, los combustibles, el Claro. acero y los productos del campo. Y el tercer factor es el que preocupa más en este momento. Cuando la inflación empieza a convertirse ya en un factor que crece aceleradamente, lo que esto provoca es que los trabajadores busquen a través de sus sindicatos negociaciones salariales que incrementen Claro. sus ingresos más allá de la inflación que están esperando. Y lo que esto provoca al mismo tiempo es que los empresarios, para protegerse de la inflación que viene, empiezan a incrementar los precios de sus productos y de sus servicios más allá del crecimiento hasta este momento registrado por la Ahí inflación. ya es una Y cuestión estos de tres factores, expectativas. en efecto, altera las expectativas de los agentes económicos y los lleva a solicitar o a impulsar incrementos Ujú. en salarios y en precios más allá de la inflación esperada. Y estos tres factores, Mario, han provocado la aceleración en el crecimiento de la inflación a escala mundial. Ahora, a esto que nos acabas de decir, ¿hay factores locales que también pesen, por ejemplo, en el caso mexicano? Sí, por supuesto, en el caso de México, desde luego, en la medida en la que dejamos de ser una economía autosuficiente en la producción de alimentos básicos, empezamos a depender del aprovisionamiento externo, de las importaciones. Y cuando la oferta externa empezaba a reducirse, no tuvimos capacidad internamente para producir la suficiente cantidad de jitomate, de tomate, de frijoles, de arroz, etcétera, lo que nos obligó a tener que depender más de las importaciones que venían a precios cada vez más elevados. Así que la primera causa interna tiene que ver con el debilitamiento de la capacidad productiva de México, particularmente en insumos y en alimentos de consumo generalizado. Y la segunda que me parece muy importante es justamente el cambio en las expectativas, que ya es un hecho entre trabajadores y empresarios, como lo podemos advertir en la prensa, donde encontramos que habrá negociaciones salariales que van a buscar el próximo año incrementos del orden del 10 o de hasta el Vaya. 14% en los salarios, Mario. Ahora, déjame detenerme en los dos primeros elementos, porque ya el tercero, nos explicaste, tiene que ver con expectativas, que esa es una cancha distinta. Pero en la producción, digamos, que entiendo, hay cosas muy, muy finas como los contenedores con los cuales se traen las mercancías desde Asia hacia América, por ejemplo, no hay suficientes. Es decir, hay problemas como cuellos de botella que se generaron en este proceso de la pandemia
que no se han terminado de resolver. Estamos cerca, hay una perspectiva de cuándo este problema de oferta se puede llegar a resolver, porque hemos escuchado esto de es temporal, se van a ajustar, pero lo cierto es que han pasado los meses y no vemos que baje el tema. Fíjate que es interesante porque quien impulsaba más el discurso de que la inflación es estrictamente temporal y sus causas serían transitorias era la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos. Okay. Hace una semana y media la propia Fed salió a reconocer que el fenómeno de la inflación ya no es tan transitorio como originalmente lo estaban pensando, lo que en español puro significa que las presiones inflacionarias procedentes del exterior se van a mantener más allá de la primera mitad del próximo año y seguramente en el 2022 tendremos todavía una inflación alta, en el caso de México, por arriba del 4% o del techo de la meta objetivo que tiene el Banco de México, lo que significa para los hogares que nos espera todavía un 2022 con problemas serios para garantizar el poder adquisitivo de los ingresos de las familias y los ingresos personales, Mario. ¿Hay margen para el gobierno, por ejemplo, el gobierno federal en México, para hacer acciones frente a esto? Lo platicamos la semana pasada con Manuel Sánchez sobre el tema de Banco de México, que sabemos que tiene como mandato este tema con el asunto, por ejemplo, de las tasas de referencia, pero en la parte del poder ejecutivo, legislativo, ¿hay algo que podrían hacer frente a este incremento de los precios para mandar las señales correctas? Yo diría, Mario, que vamos mal y vamos retrasados en cuanto a las respuestas del Poder Ejecutivo se refiere. ¿Por qué en México es preocupante la inflación y no lo es tanto en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos tienen un proceso de inflación elevada, sí, pero en una economía que está creciendo a un ritmo bastante fuerte y con una consistencia y una productividad que van en ascenso. En México, en cambio, la inflación avanza a un ritmo cada vez mayor, pero con una economía que está aterrizando. Y aquí está lo más importante, sin un plan de navegación en aguas turbulentas como las que prevalecen en este momento a escala mundial y sin un programa para fortalecer la recuperación de la economía que convoque la inversión de los empresarios, que convoque al mismo tiempo la aportación de los trabajadores del campo y de la ciudad, que permita articular la inteligencia del sector intelectual en México para definir todos un plan que sume el esfuerzo de todos. En México tenemos un distanciamiento evidente entre el sector privado y el sector público federal y tenemos al mismo tiempo un mercado laboral que está siendo incapaz de generar empleos estables, suficientes y con niveles de productividad como los que todos desearíamos. Así que, ¿qué se puede hacer? Yo diría que vamos mal y vamos retrasados, pero nunca es tarde para convocar a todos los agentes sociales a definir una sola estrategia, un solo camino y reimpulsar por esa vía la inversión productiva, el consumo, el gasto de inversión gubernamental y por esa vía la recuperación más sólida de la economía mexicana. Que son temas que nos has explicado en otros momentos, de estos motores apagados, el de la inversión pública, la inversión privada, el tema de las exportaciones, en fin, este panorama que explica por qué la economía crece o en su defecto no crece como quisiéramos. Gracias, Pedro, como siempre. Es un gusto, Mario. Muy buenos días a todos. Buenos días, Pedro Tello, con la claridad con la que nos explica a los que, por lo menos como yo, no somos especialistas. Vamos a una pausa, regresamos Marta Lamas y Mauricio Merino aquí en la Agenda Pública.